noche vamos a estar hablando específicamente, la reunión está enfocada hacia aquellos que tienen ese don de la enseñanza de la palabra. Y vamos a hablar cosas muy directas, muy específicas sobre este don, sobre este ministerio. Así que yo voy a tener la primera media hora y el pastor Eladio va a tener la segunda. Tome nota si quiere, cualquier pregunta que tenga lo puede anotar al final. Esta reunión es para formar líderes, especialmente para aquellos que ministran la palabra del Señor. Y vamos a comenzar. Acá hay hojas, hermano Moisés. Vamos a comenzar con Efesios capítulo 4. Busque su Biblia. Es bueno tener la Biblia, o no sé, o su teléfono, su celular, pero que la tenga. Nosotros lo que enseñamos es la palabra. Yo no sé, no me acostumbro a los... Me gozo de que hay de la tecnología, porque la necesitamos, pero a mí me gusta tener la palabra. ¿Verdad? No tiene que ser así. Usted lo puede usar en su Android, en su celular, como sea, en su tableta. Efesios capítulo 4 y el verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No sé si se puede, ¿ven bien las letras? Sí. Okay. A otros pastores y maestros, a fin, este es el propósito de los dones en la iglesia, a fin ¿de qué? De perfeccionar a quienes, a los santos. Fíjate, santos, ya estamos santificados en Cristo, ya estamos santificados, porque eso ocurrió con una sola ofrenda. Pero los que hemos sido santificados tenemos que ser ¿qué? Perfeccionado, que significa madurado. Tenemos que madurar a esos que ya Cristo santificó, hay que madurarlos. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Miren qué lindo. ¿Para qué es que estamos siendo perfeccionados? Para la obra del ministerio. Diga, para la obra del ministerio. No es para mí, no es para otra persona, no es para ningún hombre, es para la obra del ministerio de Dios. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que tener bien claro que si tenemos este don de la enseñanza que Dios ha puesto en nosotros, es para edificar a los santos y es para capacitarnos. Hay dones que Dios pone en la iglesia para equipar. Hay dones que Dios pone en la iglesia para perfeccionar a nosotros, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Esa es la base que tenemos que tener claro. Número 2, Romanos capítulo 12. De esto hay mucho que hablar, pero hay cosas específicas que el Espíritu Santo me ha dado para esta noche, que son las que yo quiero hablar. Y nosotros vamos a tener reuniones regulares, ¿verdad?, de líderes, para poder seguir indagando en la palabra, porque esto va a despertar más el don en nosotros. Romanos 12, versos 6 y 8. O ponga mucho cuidado, mucha atención. Dice, de manera que teniendo ¿qué? Fíjate que en la iglesia hay ¿cuántos dones? Diferentes. La iglesia no se puede regir por un solo don. Yo no puedo ser el único don en la iglesia. La iglesia necesita diversidad de dones, porque la iglesia se va formando con los dones, con la palabra que Dios usa a través de otros dones. Entonces la experiencia que usted tiene, el carácter que usted tiene, la personalidad, el pasado que usted tiene, toda esa experiencia va formando un ministro competente y va adornando el cuerpo de Cristo con la misma palabra que yo ministro, la misma palabra que el pastor Eladio predico. Son diferentes dones, pero el mismo evangelio. Es la misma palabra, pero trae diversidad. Y al traer diversidad, la iglesia es edificada. Porque hay cosas que yo como pastor veo que de pronto el pastor Eladio no las ve. Yo se las digo y él las ve, pero yo las puedo ver de una manera. Pero hay otras cosas que él ve que yo no veo. Entonces es necesario esa diversidad de dones para nutrir el cuerpo de Cristo. Dice, hay diversidad, diferentes dones según la gracia que nos es dada. Escuche bien, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ese es el don de la profecía, no vamos a hablar de eso hoy. O si de servicio, ¿en qué?
En servir, tampoco vamos a hablar de ese don en esta noche, pero vamos a hablar del que le sigue. O el que enseña, ¿en qué? En la enseñanza. Eso es un don. Diga, la enseñanza es un don. No todos tienen ese don. Todos pueden hablar la palabra, todos pueden testificar de la palabra, todos pueden hablarle a un vecino y testificarle, pero no todos tienen el don de parte de Dios para enseñar la palabra. Entonces, los que estamos aquí en esta noche tenemos ese don para enseñar la palabra. Entonces, y el verso 8, para que vean otros dones, el que exhorta, ¿en qué? Pongan mucha atención. Lo que necesito, ustedes son los que van a estar ministrando la palabra en esta casa. Y entonces cada cosa que se diga aquí es necesario que lo escuche, que la absorbe y la digiera y la juzgue por el Espíritu Santo. Fíjate, la exhortación es una cosa y el don de la enseñanza es otra. Usted puede tener el don de la exhortación y no tener el don de la enseñanza. Hay personas que exhortan pero no pueden enseñar. Hay otras personas que enseñan pero no necesariamente tienen el don de la exhortación. Hay otros que tienen ambas cosas, que tienen el don de la enseñanza y el don de la exhortación. Pero quiero que vean la diferencia de cada uno de estos dones. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, esto es sembrar, con liberalidad, el que preside, eso es otro don, con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Entonces yo quiero que usted en esta noche se ubique en el don que Dios le ha dado. Estamos hablando hoy de la enseñanza. Usted puede tener otros dones. Aquí hay muchos de ustedes que no solamente tienen el don de la enseñanza, tienen el don de la exhortación, tienen el don de servir, tienen el don de repartir, que es de sembrar, tienen el don de presidir. Hay muchos que tienen multitud de dones. Pero en esta noche estamos tocando el don de la enseñanza. ¿Por qué? Usted no ha notado que en este ministerio te exaltamos Dios. Ya llevamos 6 años y hemos tenido reuniones de los que sirven, de los músicos, hemos tenido reuniones para hablar de actividades, hemos tenido reuniones para hablar de otras cosas, pero esta es la primera vez que hemos reunido los que tienen el don de la enseñanza específicamente en esta casa. ¿Cuántos se dan cuenta de eso hoy? ¿Por qué? Porque el ministerio va avanzando. El ministerio va progresando, el ministerio va tomando forma y ya necesitamos, ya con 2 dones no es suficiente. 2 dones de la enseñanza no es suficiente en esta casa. Dios está estimulando y despertando otros dones de la enseñanza, pero viene con una diversidad, viene con su forma, viene con su estilo, viene con su manera. Usted es conocido, Dios usa, hace una mezcla, no sé cómo Dios lo hace, pero Él hace una mezcla de su carácter, de su personalidad, y todo eso con la enseñanza saca un ministro competente para su gloria y para su alabanza. Entonces, número 3, segunda carta a Timoteo, vamos allá, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Miren qué lindo. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Cuando usted tenga tiempo, léase estas 2 epístolas que son bien cortitas, primera carta a Timoteo y la segunda, porque son consejos apostólicos de Pablo a Timoteo, que era su hijo en la fe. Pero mira lo que le dijo en segunda carta a Timoteo 2:2. Lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esto, mira lo que Pablo como apóstol le está encargando a Timoteo como joven pastor de una congregación. Él le dice: Timoteo, lo que tú oíste de mí, la palabra que tú escuchaste que yo prediqué ante muchos testigos, encárgalo a hombres que fieles. Naturalmente, cuando dice hombre, no es el sexo masculino solamente. Ahí caben hombres y mujeres también, porque Priscila era una mujer que conocía la palabra. Priscila y Aquila era una palabra. No eran hermanas, Priscila era la mujer y Aquila era el hombre. Pero fíjate que Pablo mencionó primero a la mujer. Parece que ella tenía ese avance, ese liderazgo, y luego mencionó a su marido. Entonces mira cómo dice: lo que has oído ante mí, ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos ¿para qué? Para enseñar. Para enseñar también a otros. No todo el mundo puede enseñar a otros. Hay que ser fiel y hay que ser ¿qué? Idóneo. Idóneo. Yo saqué aquí en la misma hoja, hay una definición de lo que es idóneo. Diferentes sinónimos. Idóneo significa responsable. Un maestro, una persona que enseña la palabra es responsable. Porque si a ti se te encarga una administración de la palabra, puede ser a los niños, puede ser a los jóvenes, puede ser a donde sea, pero hay que ser responsable. O sea, yo no puedo llegar aquí, porque es que tengo un dolorcito de garganta y no puedo predicar hoy porque me duele un poquito la cabeza. O sea, hay un llamado de parte de Dios, hay una responsabilidad. Si ustedes conocieran y vieran todo lo que yo tengo que superar para llegar aquí los domingos. Bueno, hay gente que no tienen este llamado y naturalmente no lo entienden. Dicen, pero ¿cómo es posible que ustedes vayan allá todos los domingos? Porque eso es una cosa anormal. Eso es algo fuera de lo normal, ¿verdad? Pero al que Dios llama, ¿Dios qué? Dios capacita. Y así como Dios de momento le daba fuerza a Sansón y con una quijada mataba un montón de enemigos, Dios, cuando uno opera en el llamado que Dios te ha dado, se levanta un Sansón dentro de ti y haces lo que Dios te mandó a hacer, con la fuerza de Dios. Sí, Señor. Responsable, mira, idóneo significa responsable, apto, capaz, eficiente, dispuesto, inteligente, en los que puedes ¿qué? Confiar. Wow, ahí estamos tocando un punto. Tú sabes que no a todos se puede confiar la palabra. Por ejemplo, yo cuando le digo al pastor Eladio que no, digamos un domingo que no podemos ir por alguna actividad o para tomar un descanso porque también es necesario, yo confío plenamente en que el pastor Eladio va a estar aquí el domingo. O sea, yo no tengo la duda. O sea, yo no estoy como hay personas que tú, de pronto si tú delegas, vas a pensar, ay, ¿será que va a ir o no? Déjame estar pendiente. Nosotros a veces en el negocio tenemos choferes que no, la mayoría son confiables, pero hay otros que uno está como, ¿será que va a ir? Llámate a ver si va. Y entonces uno no puede confiar plenamente en esa persona. Pero hay hombres fieles e idóneos que uno dice, no, yo sé que esa persona va a ir. Y va a llegar temprano, y va a llegar a tiempo, y va a suministrar la palabra con integridad, y va a buscar la palabra de parte de Dios, y va a agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces eso trae un descanso. Entonces nosotros, que Dios nos llamó a ministrar a ustedes, necesitamos ser idóneos. Que Dios nos pueda confiar el Evangelio. Que Dios pueda decirte, mira, aquí te entrego esta palabra, aquí te entrego este don, aquí te entrego esta casa, aquí te entrego esta iglesia, para que cuando te toque ministrar la palabra, se pueda confiar en ti. Es una palabra dura, ¿verdad? Esa. Pero es así. Si en el mundo secular necesitamos confiar en gente, para eso ponen supervisores, porque esa persona ya pasó, superó, dio fe de que puede hacerlo. Esa persona se pone de supervisor. Pues en el reino de Jesucristo, igual. Mira cómo dice, en lo que puedes confiar, que reúnan las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinado. Y entonces el cuarto punto es primera carta a Timoteo, cuarto verso, primera carta a Timoteo, capítulo 1 y el verso 3 y 4. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases, ¿dónde? En Éfeso, cuando yo fui a Macedonia, porque Pablo estaba en Éfeso, pero al Pablo moverse necesitaba dejar a alguien en Éfeso, y él le rogó a Timoteo que se quedara en Éfeso. Dice, para que mandases a algunos que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos.
el día que usted, Dios lo levante a ministrar la palabra, usted sea llamado a ministrar la palabra, es importante que usted no predique diferentes doctrinas. Porque si no, entonces traemos una diversidad Fíjate, cuando el pastor Eladio va a ministrar, todos los miércoles él me llama: Carlos, esta es la palabra que el Señor me ha dado, y me habla, hablamos y examinamos la palabra. Y a veces yo le hago un comentario, y cuando yo me toca ministrar, yo lo comparto con él y él me hace algún comentario. Hierro con hierro, ¿no? Nos nutrimos, nos edificamos mutuamente. Pero la idea a los que enseñan la palabra es que no enseñen diferente doctrina. Por eso usted tiene que conocer la doctrina. Porque si no la conoce, entonces se puede salir de ella al traer una administración. Porque la persona puede tener el don, pero no tener el conocimiento y la madurez. Hay personas que tienen el don de enseñar, pero no conocen la palabra, entonces no están preparados. O sea, tienen el don, pero no están preparados en la palabra, en la enseñanza para llevar la doctrina. Entonces, ¿qué se hace con un don así? Hay que dejarlo que madure, hay que esperar. No se rechaza, no, hay que dejar que asimile la palabra y luego vaya corrigiendo. Muchos de ustedes que han hecho eso, ¿verdad? Han asimilado la palabra y han ido corrigiendo su doctrina, limpiando. El Espíritu Santo ha ido firmando en su corazón lo que ustedes entienden que es la verdad. Hubo muchas cosas que yo pensé que eran correctas, y el Espíritu Santo a través de los años lo ha venido corrigiendo. Entonces, si usted va a ministrar la palabra en esta casa, debe conocer la doctrina, debe conocer la enseñanza, cómo se enseña aquí, qué se predica. Porque imagínese que un día usted venga aquí, lo pongan a abrir el servicio, y usted dice: hermano, vamos a comenzar a reprender aquí, ayúdenme. Aquí yo siento que los aires están cargados, siento aquí que hay, imagínense, usted está fuera de orden. Está fuera de orden, porque aquí no se enseña eso. Aquí enseñamos que el diablo fue destruido. Y entonces, si usted está enseñando que los cielos están pesados, y que yo veo por ahí pichones, hermano, vamos a orar, vamos a reprender, entonces no está en línea con la palabra. Por eso es importante que se conozca ¿qué? La doctrina. La doctrina. La pregunta es: pero si no se congrega, ¿cómo la va a conocer? No la conoce. Entonces ahí viene el enlace de congregarse para conocer la doctrina. Yo entiendo que a veces trabajamos, yo entiendo que a veces viajamos, y eso es tremendo, pero hay que congregarse. Si usted tiene ese llamado, ese don, necesita conocer la palabra que enseña la casa donde Dios lo puso, para poder ministrar, para poder ser efectivo. Por ejemplo, nosotros enseñamos que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, ¿verdad que sí? Que Dios es quien nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Entonces usted no va a decir: hermano, usted ejerza su libre albedrío para venir al Señor, como se predica en otros lugares. No puede, porque está en contra de la palabra. Entonces, aquí es donde en esta noche yo quiero abrir mi corazón con ustedes en esta parte. Es importante el congregarse. Los líderes que Dios escoge para ministrar la palabra, necesitamos congregarnos. Yo sé que hay que hacer un esfuerzo. Yo lo estoy haciendo. Yo estoy haciendo el esfuerzo. A mí se me requiere que venga aquí todos los domingos. Y yo vivo a 4 horas de distancia. Y tengo trabajo, tengo un negocio. Yo estaba compartiendo con Yair, creo que hace unos meses atrás, o estábamos en otro local. Yo decía: Yair, ¿cómo una persona, te vas a acordar de esto cuando lo diga, lo repita, cómo una persona va a ministrar en este ministerio, ministrar la palabra, si no se congrega? ¿Te acuerdas que lo hablamos? Porque uno de ustedes que no se congregue y viene aquí a ministrar la palabra, ¿no hay qué? No lo ven, no lo conoce. ¿Quién es esta persona? Ella viene a veces, él viene a veces. Yo la veo sentado por allá atrás, lo veo sentado a él por allá atrás, y viene a veces así. Por eso es que en este ministerio nosotros no soltamos el púlpito. Usted lo ha visto, que somos cheverón, pero el púlpito no lo soltamos así, porque no es a todos, no es para todos.
Entonces es necesario que la iglesia vea que usted se congrega y usted vive la palabra, para que cuando usted se pare a ministrar la palabra, la iglesia lo reciba con gozo. ¿Sí, hermana Rosa? Para apoyar eso que está diciendo usted, podemos ver Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, nosotros, mire, hay congregaciones que tienen 3 y 4 cultos a la semana. Domingo por la mañana, después tienen otro culto domingo por la noche, después tienen otro los martes, después tienen otro los miércoles, los jueves, y después tienen otro de caballeros los viernes, y después oración sábado. Nosotros lo que tenemos son 2 servicios generales, que es domingo por la mañana, que ya por la tarde usted queda libre, y el miércoles. Entonces el domingo tiene un propósito ya congregacional. Ahí viene todo tipo de personas, ahí vienen los domingueros, ahí vienen las visitas, ahí vienen los hermanos que no pueden llegar de pronto otro día, pero llegan ahí. Pero están los miércoles, donde los miércoles es un tipo de ministración específica para hablar sobre la doctrina. Entonces ahí es donde yo les voy a exhortar en amor que hagan el esfuerzo para congregarse los miércoles, porque los miércoles, y específicamente ahora, en base después de esta reunión que el Espíritu Santo ha puesto y nos dio testimonio, yo creo que tú, mi amor, me hablaste sobre esta reunión. Dios te usó a ti. Después de esto comienza ahora los miércoles una serie de ministraciones donde el pastor Eladio va a ministrar la palabra, y luego en las futuras ocasiones va a ministrar ustedes, los maestros de la casa, pero él va a estar aquí. En otras palabras, él ministra, luego ustedes van a ministrar la próxima ocasión. Es la primera parte, él va a estar aquí observando, porque mire, Dios puso el pastor Eladio en esta casa. Amén. ¿Cuántos tienen testimonio de eso? Amén. El pastor Eladio tiene muchos años de experiencia, tiene conocimiento, y las canas que tiene, no tiene canas. Yo pensé que las tenía. Pero la edad que tiene, sí, hermana. Pastor, en mi caso, que yo trabajo de noche, No, a mí ya. me da mucha pena, No, me yo da sé. pesar, Yo pero sé. yo a las 2 de la mañana yo lo estoy escuchando. Bueno, pues ya es otra cosa. A mí me encanta a las 2 de Ya la es otra mañana cosa. cuando termino de estarlo escuchando a él. Eso se entiende. Si está trabajando y no puede, ya. Pero en algún momento usted le tocará ministrar, y con anticipación puede entonces hacer sus arreglos en el momento. Me imagino que algún miércoles puede tener disponible, se puede programar. Ajá. Y lo coordina junto con el pastor para entonces traer la enseñanza que sea. ¿Ve? Entonces, sí, naturalmente yo entiendo eso, pero también entiendo que los que pueden hacer un esfuerzo, ¿verdad?, un poco más allá para congregarse, porque necesitamos comenzar a mover los dones de la enseñanza en esta casa, y los miércoles es la plataforma para que comiencen a ser expuestos. Porque no lo vamos a poner un domingo a ministrar todavía. Primero ministra un miércoles, ministra una media hora, luego otro ministro otra media hora, y así usted va haciendo coaching, enseñado por el Espíritu y por los dones, los maestros que Dios ha puesto sobre usted para corregirlo. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Amén. Amén. No estoy torciendo la escritura, la palabra, no estoy manipulando, estoy viendo lo que el apóstol Pablo dijo: te he puesto para que mandase que no se hable diferente doctrina. Entonces mira los puntos que hablamos aquí importantes, los puntos, esta es mi última parte. Es importante que no se enseñe diferente doctrina. Puede haber diversidad de dones, ministerios y operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Tome nota de las enseñanzas en esta casa y estúdielas. Haga como los bereanos, que buscaban a ver si estas cosas son así. No se trague todo lo que aquí se diga. Usted gócese, recíbalo, pero en su casa, Espíritu Santo, háblame, y vuelve sobre la palabra. Los miércoles, ya yo hablé sobre esto, pero voy a repetir. Los miércoles será una plataforma para formar
líderes. Necesitamos su asistencia los miércoles para ser capacitados. La función del pastor Eladio como maestro es vital en esa capacitación. Un líder que no se congrega no tendrá testimonio para ministrar. Un carácter no formado, oye esto, un carácter no formado puede ser de impedimento a tu ministerio. Una persona puede tener el don de enseñar, pero si el carácter no lo tiene formado, en una ira, en un arrebato, ya dice, no quiero predicar. Se peleó con la mujer o se peleó con el marido, no quiero predicar, y le tocó ministrar. ¿Cómo va a ser eso? No. Ahí hay que tener mucho cuidado. Mi esposa conoce que cuando yo voy a ministrar yo necesito estar tranquilo. Y en eso Dios tuvo que ministrarle. Y cuando ella tiene una función especial, yo también tengo que poner de mi parte. Porque el Espíritu Santo nos redarguye. Porque pararse aquí no es cualquier cosa, hermano. Coger esta barquilla no lo toma cualquiera. Hay que tener, porque la iglesia juzga. Y por último, es necesario que cada uno tenga buen testimonio en su casa y afuera. Porque imagínese que le toca ministrar a Eric un día que tú vengas aquí a ministrar y tú en tu casa no estás viviendo a la altura de un ministro competente. ¿Quién es la primera que va a decir, oye, qué hace, qué hipócrita este hombre parado ahí? Carolina no va a decir nada. No, ¿verdad? Mire, yo mismo, si yo me paro aquí, ¿quién es la primera que me juzga a mí? Mi esposa. Y esa no se queda callada. Ella me lo dice a mí, se lo dice Eladio, se lo dice Margarita. Así que necesitamos, si no gobernamos nuestra casa, ¿cómo vamos a gobernar la iglesia? De aquí, Dios tiene futuros pastores en esta casa, futuros evangelistas, futuros maestros, pero reciba la enseñanza para poder avanzar a otro nivel. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Amen. Pastor, vamos con la segunda parte. Yo doy gracias a Dios por este ministerio y doy gracias a Dios por las personas que han llegado a este lugar a medida que han pasado los años, de cómo hemos ido evolucionando. Y para mí es un honor presidir en una casa como esta, junto a mi querido pastor Carlos. Estamos hablando de líderes, ¿no? Quiero comenzar por decirte que la palabra de Dios está llena de líderes. Por todas partes usted encuentra líderes. Desde su comienzo vemos cómo Dios siempre trabaja con líderes y a base de líderes. En el reino animal usted mismo ve eso también, que en el reino animal hay una especie de líder siempre en los grupos, ya sea cuadrúpedos, aves, lo que sea. Porque para toda función se necesita algún tipo de líder, ¿no? Y ser líder es un concepto que debe ser entendido, porque de no saberlo, el líder entonces se puede convertir en un comandante o en un sargento mandón que desagrada a sus seguidores. Y un buen líder es uno que siempre anda en compostura. ¿Se entendió esa palabra? Un líder siempre está pausado, compuesto, templado, tranquilo. El líder tiene que ser un ejemplo en todas las facetas de la vida. Porque imagínese usted un líder que anda turbado. El pelotón ve al líder turbado y todo el pelotón se va a afectar. Eso, una vez Jesús habló por su boca y dijo: herir al pastor, y si hieres al pastor se esparcen todas las ovejas. Lo peor del mundo es que un pastor de una iglesia o un líder sufra de estos asuntos, porque entonces la moral de la congregación cae ante ese líder. Por eso es importante que el líder mantenga una compostura, un buen testimonio. Un líder es uno que enseña con su ejemplo. Por ejemplo, si una persona enseña doctrina, pero es un horrible ejemplo, por ejemplo, en su vida, en la calle, donde sea, ¿qué pasa? Que esas cosas no correan, no van a tono.
Por eso el líder tiene que ser un ejemplo. Mire, en el antiguo pacto el sacerdote no podía pelear con los vecinos. El sumo sacerdote tenía que estar en paz con su esposa, con su familia, con los vecinos, porque si salía de su casa atribulado, es posible que cuando se pusiera la túnica esa y entrara al lugar santísimo, allí quedaba. Cuando usted llega a la casa del Señor, usted tiene que despojarse. Y cuando a usted le pasa lo que le pasa en su casa, deje el problema en el carro, métalo en el baúl o déjelo en su casa, pero mire, procure siempre ser un líder en compostura. El líder debe ser lo más intachable posible. ¿Por qué digo esto? Porque no hay ninguna persona que adquiera una perfección, pero sí debe de ser intachable lo más que pueda. Debe ser una persona de buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, como decía Pablo. Ahí sí que el diablo está presente, porque cuando una persona cae en lazo del diablo, cuando tú caes en la lengua de otro, caíste en el peor lazo del diablo. La lengua es un mundo de maldad, y cuando tu testimonio se afecta y alguien llega y es afectado por tu testimonio, tu liderazgo corre peligro o pierde su eficiencia. Tú quieres ser un líder eficiente, tu comportamiento, tu testimonio debe de ser lo más intachable posible. El que es buen líder es muy posible que aprendió de otro buen líder. ¿Por qué digo esto? Porque un líder también debe de ser un mentor. Un mentor es una figura, ejemplo, es una inspiración que las otras personas reciben de ese líder, y ese líder puede enseñar con su ejemplo para que los demás aprendan no solamente doctrina, sino que también aprendan proceder. El proceder es importantísimo. Un líder no debe de ser un llanero solitario con una revelación privada de él mismo, sino que es uno que su fuente de referencia siempre es la divina palabra de Dios, con sus muchos ejemplos de cómo se deben o no hacer las cosas en el Señor. En esto, el que es buen líder supera a los demás, porque el mejor ejemplo es el que sigue las instrucciones de la regla de oro, que es la palabra de Dios. Cuando un líder tiene el marco de referencia de la palabra de Dios, usted puede estar seguro que usted va a estar muy bien, va a estar en una buena compañía de un mentor que lo va a guiar a usted por el camino correcto. Un líder no es un separatista o un divisionista, valga la redundancia, sino que es uno que busca la unidad y no procura destacarse solo, sino que busca la forma de replicarse en los demás. Cuando un líder se replica, ¿qué pasa? Que ese líder está creando y dejando un legado que los demás van a recordar siempre. Porque hay veces que el líder muere, pero si dejó un buen legado, van a recordarlo por ese legado. Un líder no debe de ser un divisionista. Si seguimos estas cosas, seremos buenos líderes. Ese es el consejo. Y para que Dios en nosotros vaya formando ese carácter como buenos líderes, es necesario que cada uno siga esas instrucciones que nos da la palabra. Y finalmente, hermanos, oramos a Dios que nuestros líderes sean mentores y personas dedicadas, con compromiso, entregados a la labor más honrosa de esta tierra. ¿Sabe cuál es esa labor? Instruir y ser de servicio para todos los hijos de Dios. Ahora yo quiero compartir contigo algunos consejos prácticos que mi pastor me entregó esta semana. Todo esto que está aquí, pues el pastor lo compiló en una forma muy apropiada. Y el primer consejo es que debe de haber buen ánimo.
Mire cómo dice Filipenses capítulo 2 versículo 19, dice: pero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Parece que Timoteo era un muchacho que siempre estaba de buen ánimo. Y hay veces que cuando tú estás pasando por una tribulación, lo más que tú necesitas es un líder que tenga buen ánimo. Una persona que tú sabes que cuando lo consultes o la consultes, te va a levantar el ánimo. ¿Usted sabe que el ánimo es lo más que se nos cae a nosotros? Yo creo que el ánimo se pierde más que las llaves del carro. El ánimo es algo tan variable. En un solo día, si usted hace una listita, usted se va a dar cuenta que su ánimo posiblemente cambia 3, 4 y hasta 5 veces al día en un periodo de 12 horas. Obsérvese desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y le garantizo que usted va a encontrar que por lo menos su ánimo cambió unas 5 veces. Timoteo tenía un buen ánimo. A Pablo le gustaba el ánimo de Timoteo. Y Pablo reconocía y decía: no tengo a otro que sea como este. Cuando la iglesia está decaída, le mando un Timoteo. Qué bueno que en la iglesia siempre hayan 2 o 3 Timoteos, ¿verdad? 2 o 3 personas que te ayuden a sobrellevar la carga cuando te abandonan en la calle amargura. Y de momento ahí hay una persona que te pueda dar un buen consejo. Integridad. Tito capítulo 2 y verso 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes y preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, le dice, seriedad. Primero le dice integridad y después le dice seriedad. Cuando una persona te muestra la palabra con integridad, integridad es que te la da exactamente como está implantada. Y seguridad es que te habla con certeza porque sabe de lo que te está hablando. La Biblia dice que de Jesús se maravillaban de su doctrina. ¿Y sabes cuál era el ingrediente? Porque les hablaba, dice, como quien tiene autoridad. Cuando tú hablas, la autoridad que tú tienes es la autoridad que lo que estás hablando es la palabra del Señor. Y mira, con la palabra no podemos medrar, con la palabra no podemos transar, con la palabra tenemos que ir al punto, como es. Ahí no puedes comprometerte con absolutamente nada, porque por encima de todas las cosas, incluyendo nuestro punto de vista y nuestra vida, es la palabra del Señor. Versículo 8 dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por eso te decía ahorita en el preámbulo que debes de tratar de ser lo más intachable posible. Cuando no tienen ropa sucia tuya, no hay quien te saque los trapos al sol. Pero para eso te tienes que dedicar. Para eso te tienes que esmerar. Para eso tienes que negarte a ti mismo. Tienes que decir: aunque me cueste, voy a ser un buen ejemplo. En mi casa, en mi trabajo y en la iglesia del Señor. Testimonio, hay que tener un buen testimonio. Mira lo que dice Primera de Timoteo, el capítulo 4, en el versículo 13. Entre tanto que voy, y esto es algo que muchas personas no hacen, ocúpate en qué. ¿En qué lectura le está diciendo Pablo a Timoteo que se ocupe? La palabra. Timoteo, leyendo las escrituras. Y cuando Pablo dice ocúpate en la lectura, le está diciendo sigue leyendo ese libro glorioso que te enseñó tu abuela. Tú no puedes sobrevivir sin leer y sin conocer la palabra del Señor. Sin la palabra del Señor te secas. La palabra del Señor es el agua que te da vida. La palabra del Señor es la que te da la vitalidad que tú necesitas en el momento preciso para la situación precisa. Es la palabra la que te puede sacar de un lío. Y como somos expertos metiéndonos en líos, ¿verdad?
versículo 15, le dice, el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, le dice, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, para que todos vean eso como un testimonio. Hay personas que piensan que el testimonio no es importante. Una persona sin testimonio es como un autor sin historia. De ti se tienen que decir cosas cuando mueran, aunque por ahí dicen que no hay muerto malo ni novia fea. Pero mira, hay que procurar un buen testimonio. El próximo es unidad. Filipenses capítulo 4, verso 2. Y aquí tenemos que graduarnos con 100 puntos. No es fácil trabajar con otras personas. Posiblemente yo no soy el traguito dulce que tú quisieras. Posiblemente tú no eres la persona más agradable para fulano, para fulana. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que vencer esas diferencias. Y por encima tenemos que buscar la unidad en el Señor. Al puerco espín tú le pasas la mano así, ¿sí? Si le haces así, ¿qué pasa? Te vas a espetar las espinas. Pues siempre busca la forma de frotar las cosas como son. Busca la unidad. No importa que seamos diferentes, no importa que seamos de ánimos diferentes, lo somos. Cada persona es un mundo diferente. Cada persona en la cabeza es un planeta diferente. Pero tenemos que procurar la unidad. Tenemos que relacionarnos. Tenemos que respetarnos. Pablo le dice ahí, mira, le ruego a Evodia y a Síntique, que eran dos mujeres, y le dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas muchachas, le dice, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. O sea, en el cuerpo hay diversidad, en el espíritu hay diversidad de dones, hay diversidad de estilos. Mire, yo no puedo hacer las cosas que nuestro pastor hace. Él es de una forma. El pastor hay que perseguirlo con la cámara. Cuando yo estoy en la cámara a nadie le encanta, porque nadie se queda tranquilito ahí, porque yo sé que el pastor Eladio no va a moverse ni un 16. Los estilos son diferentes. Cada persona es diferente. Qué lindo que tenemos diversidad. Qué lindo que somos diferentes. Pero lo más precioso es cuando nos amamos a pesar de esas diferencias. Es como el caso tuyo con tu marido, con tu mujer. No son idénticos. No son dos cucharitas que quedan ahí perfectas una con la otra. Hay veces que son dos cucharitas pero de frente, una con la otra. Y entonces, ¿qué pasa? El amor cubre todas las diferencias, ¿sí o no? El perdón, la paciencia, esos son los ingredientes que son, mira, los que fortalecen un matrimonio entre dos personas que no son del mismo carácter. Después de todo, dos personas del mismo carácter sería lo más aburrido. ¿Verdad que sí? Es bueno cuando la mujer dice, me quiero acostar, el marido dice, no, me quiero quedar despierto. O cuando ella dice, vamos a salir, dice, no, quedamos en casa. Esa diversidad es linda, porque ahí eventualmente, pues, o salen o se quedan en la casa. ¿Verdad? Mi esposa me dijo, yo quiero comer fuera. Y yo saqué la carne, la metí en el grill y puse la silla fuera y comimos fuera. La diferencia no debe de ser un factor para separar. La separación no es de Dios, la unidad es de Dios. Diligencia, este es bien importante, diligencia. Romanos capítulo 12, versículo 10, dice, amaos los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, mira lo que dice, cuando dice en cuanto a honra, es en cuanto al respeto que debemos de tener el uno por el otro. Dice, prefiriéndoos los unos a los otros, aunque te caiga mal,
prefiere a esa persona que quizás es diferente a ti en el ministerio. Te vas a sentir muy bien cuando tú cruces por encima de ese obstáculo. Después le vas a dar gracias al Señor y vas a decir: oye, después de todo, el pastor Eladio no era tan pesado, nada. Fíjate que eres un pancito, o fulana es una galletita, o fulano es un tostoncito. Pero debemos de atravesar esas cosas, porque la diligencia es importantísima. Dice el verso 11: en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos, dice, en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando yo leo estos versos, yo como que los miro y digo: estos son consejos para un líder, porque el líder contagia a los demás con su carácter, ¿sí o no? El líder te imparte la doctrina, pero si el líder solamente te imparte la doctrina, pero no te toca con su proceder y no tiene la capacidad de convertirse en un mentor para ti, que tú digas: yo quiero ser como mi líder. Y aquí hay muchos líderes, aquí hay personas admirables que ejercen el ministerio de una forma tan preciosa. Yo le doy gracias a Dios, porque la verdad que cuando yo estoy viajando a veces, el otro día los vi desde España a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y me gozaba en ver cómo la palabra del Señor sale de este púlpito con un ejemplo tan lindo, ¿no? Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Dense un aplauso. A la verdad que estoy muy orgulloso de que el Señor nos haya puesto en una casa como esta. Trazar bien, esto es importantísimo, trazar bien. Trazar significa darle seguimiento e impartir lo aprendido de la misma forma. Cuando usted traza, no sé si usted cuando era pequeñito usted trazaba con un papel. Tú pones un papel blanco debajo de un libro de pintar, encima de un libro de pintar, y tú llegabas y calcabas o trazabas la figura que veías. Había un papel que era clarito, que tú podías trazar por el papel. Y hay veces que cuando la doctrina se te entrega, créeme, bendecido y bendecida, hemos analizado cada punto con extremado cuidado. Cuando te decimos algo de este púlpito, no estamos a tientas en la oscuridad. Ya hemos caminado eso bastante. Hay veces que el pastor Carlos y yo le estamos dando para atrás y para adelante al asunto. Y esto aquí, él me dice: pero mira esto. Yo digo: mira esto. Y siempre andamos en esa unión, porque la palabra dice que en el consejo de muchos hay sabiduría. Y cuando esa doctrina te llega y te la plasmamos en un panfleto, puedes estar seguro, la buscamos con cuidado, le dimos para atrás y para adelante. Buscamos siempre la forma de no contradecirnos, porque si yo vengo esta semana y te digo algo, y la semana que viene vengo y te doy otro estudio y contradigo lo que dije esta semana anterior, entonces lo que estamos haciendo es que te estamos turbando. Créeme, se dedica mucho tiempo, se dedica con mucho esmero a que las cosas que tú recibes de este púlpito sean cosas puras, sean enseñanzas que no son dañinas para ti, sino muy benignas. Y por eso ahí dice: procura presentarte a Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay una versión que dice que traza bien la palabra de justicia. Es decir, que si cuentas con buenos líderes, cuentas con buenos mentores. Y si cuentas con buenos mentores, definitivamente los receptores de esa doctrina van a ser beneficiados por ese don de ese líder. Si deseas ser un buen líder, pensamiento final: observa y aprende de tus mentores, imita su fe y sigue el ejemplo de Cristo en ellos. Y si esto haces, serás buen ministro
de Jesucristo, como está la referencia en 1 de Timoteo capítulo 4 y verso 6. Hasta aquí mi parte y muy bendecidos y buenas noches. ¿Cuántos se edificaron? Amén. Yo le entregué una cosita aquí que ya habíamos repartido, pero quiero hacer mención. Esto es, se lo lleve para la casa para que usted lo estudie. Esto es para los que, un lado dice para los que abren los servicios y otro lado dice para los que oran por las peticiones. Ustedes van a estar, siempre se les coge para hacer alguna de estas partes. Vamos a hablar del que abre los servicios. Prepárese espiritualmente en oración. Si va a abrir el servicio, no venga aquí en la carne, ¿no? Venga preparado en la semana, ore para que el Señor le dé palabra. Saque tiempo con Dios a solas, sea breve y al punto. No venga aquí para comenzar el servicio a dar una predicación. Sea breve y al punto, vaya directo. Hay que cortar la palabrería para ir directo al consejo que Dios te está dando para la iglesia. Llegue temprano, no llegue a última hora, sino llegue temprano para que pueda darle los versos al departamento de Miriam. Si usted va a usar algunos versos, se los da para que los pongan y anticipado. Usted tiene que ir al baño y todo para comenzar a las 10:30 en punto. Estamos siendo bien diligentes en eso. Su labor es de estimular y animar a la iglesia a alabar a Dios. ¿Se acuérdense que la iglesia va a venir con un montón de carne y de ánimo, arriba, abajo, molesto, entristecidos, confundidos, y cuando llegan 60 personas con diferentes espíritus o ánimos, usted tiene que llegar aquí, los va a ver que te están mirando, otros están... Y usted tiene que ir directo en el espíritu. Usted está vestido con la autoridad de Dios. Vamos a estar en pie, iglesia, y vamos a comenzar este culto. Y, ¿me entiende? Tiene que estar en ese ánimo, levantarlos. Y no lo va a hacer en la carne, tiene que hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Dice, evite que sea extenso. No es una predicación, es una administración de apertura. No use más de 3 versos, porque ya más de 3 versos parece un estudio. Con 3 versos yo creo que se puede llevar a cabo un punto, A, B y C. Y así, porque si usted está aquí, toma 10, 15 minutos en abrir un servicio, pues entonces ya es mucho, ¿ves? Trate de ser breve a los versos que va a usar. Si tiene que hacer un comentario, sea breve en el comentario. Pero mire, a veces cuando una de las cosas que debemos entender nosotros los que ministramos la palabra es hablar lo menos posible. Es difícil. Cuando digo hablar, es hablar yo, mis palabras, lo menos posible. ¿Qué palabras son las que tengo que hablar? Las palabras dadas del Espíritu. Entonces tengo que ir directo al grano. No va a que mira, no va a decir, vamos a estar en pie, el Señor me dio esta palabra, vamos al versículo tal. ¿Me entiendes? Directo a la palabra. Anime a la congregación para que alaben. Ese es el fin, de que alaben al Señor, porque la alabanza es lo que va a... Él habita en medio de la alabanza. Y prepare el corazón de la iglesia. Esos son los que hablan el servicio. Y la otra parte, los que oran por las peticiones, evite hablar mucho antes de orar. A veces le pedimos a alguien que nos ayude en la oración. Dice, hermano, a mí me pasó eso esta semana, y después el nieto vino, y después la abuela vino, y después... Y entonces ya se pierde todo el... Está bien si usted tiene un testimonio que va a estimular a la persona a creer, porque a veces los testimonios estimulan la fe, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo haga. Si lo va a hacer, pero hágalo corto. Hermano, mira un testimonio, esta semana pasó esto, por eso es que Dios es bueno, y si lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo. Pero no de todo el detalle. Y yo cuando caminé, y después pasó un viejito, y después vi un carro, y después comenzó a llover, y la gente estaba parado esperando orar. Si va a dar un testimonio, sea corto y al grano, directo. Si va a testificar, sea breve y directo al grano. Presente las peticiones a Dios con oración, ruego, y después ¿qué? Acción. No termine la oración sin dar gracias. Gracias, Padre, porque está hecho. Gracias, Padre, porque lo creemos. Tu palabra lo dice y está hecho.
sea dirigido por el Espíritu Santo mientras está orando. Procure ser dirigido por el Espíritu Santo mientras está orando, porque usted puede entrar en vana repetición. Durante la semana interceda por el ministerio y la iglesia. ¿A cuántos oran por la iglesia? Amén. Qué bueno. Ore a Dios que siempre esté usted preparado por si lo llaman a hacer esta labor. A veces no, el pastor Eladio, o si estoy yo presidiendo, no le va a decir en la semana, mire, venga para orar por las peticiones. A veces el mismo Espíritu ahí le confirma, usted ya está listo en la semana para orar, va a estar preparado y vestido. ¿Cuántos reciben la palabra de hoy? Amén. Recuerde que los miércoles va a ser una plataforma. Vamos a comenzar un nuevo diseño los miércoles, traemos el estudio y luego entonces varios ministros aplican esa palabra y así vamos entrenando y capacitando líderes para la obra del ministerio. ¿Cuántos reciben el consejo de hoy? Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Terminamos a las 8, ¿verdad? Gracias por venir, gracias por sacar su tiempo. Y yo auguro que estaremos haciendo más de estas reuniones estrictamente para los que ministramos la palabra. ¿Se sintieron bien? Amén. Yo recibo que Dios te da palabra poderosa. Y yo recibo, ¿saben que yo recibo? Que se levantarán grupos también, donde muchos de ustedes podrán ministrar la palabra en esos grupos, en sus casas, en sus vecinos, donde sea, en el trabajo, donde sea.